¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buena noche. ¿Cómo está Lady Milagros? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Dayan Milagros. ¿Qué tal, Nicolibet? ¿Cómo está Frida Alejandra? ¿Qué tal, Ivana Kaila? Hola, Yair Flavio. ¿Cómo le va, Mayra Alejandra? ¿Qué tal, Jimena Alejandra? Hola, Daniel Romario. ¿Cómo está, Sofía Guadalupe? Buenas noches, Rosa María Zulca. Hola, Javier Darwin. ¿Qué tal, Aileen? ¿Cómo le va, Talía? Buenas noches, Meisú. Hola, Lenin. ¿Qué tal, Alejandro Marcelo? ¿Cómo está de Rospi? Hola, Fiorella. ¿Qué tal, Nicole? Hola, Sofi. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo le va, Dayan? ¿Qué tal, Ximena? ¿Cómo le va, Mayra? Profe, lo siento bastante entusiasmado, profe. Bueno, sí, es correcto, estoy bastante entusiasmado. Y eso tiene una explicación. Eso tiene un porqué. Hay dos razones fundamentales. La primera, excelente, muy bien. La primera, eh, ya se acerca la quincena. Mm, Me imagino que te refieres, a Gabriel, al tema de cobrar, pero no, no va por ese lado. La plata no es de mi interés principal. Y además cobramos fin de mes, no cobro quincena. Pero gano más en otras actividades que en la labor docente. Eh, Justamente una de esas cosas que me paga la labor docente es el beneficio de ver cómo los alumnos van incrementando su kit, van incrementando su poder. Y esa es justamente la primera razón de por qué estoy contento. Jóvenes, según los resultados de nuestra última prueba, hemos sacado un promedio de, déjame revisar acá mis apuntes. A ver, básico, junio, listo. En la última prueba hemos sacado 15,7 de nota. Ese fue nuestro último resultado. Profe, ¿eso no fue el que sacamos la última clase, profe? Claro, por eso la última prueba que dimos, pues. Mejor dicho, la penúltima, ¿no? Corrige, la penúltima. La meta era superar el 15,7. Esa era la meta. Profe, ¿lo conseguimos, profe? Bueno, no lo conseguimos superar, pero igual sacamos una nota bastante alta. Oh, profe, yo pensé que habíamos sacado más, profe, qué atorrante eres. Me la bajas, profe, me la bajas. Hemos sacado, muchachos, 15,4. Solamente hemos bajado 3 décimas nada más. Pero igual es una nota bastante alta, tomando en cuenta que el tema era pues Revolución Francesa, que es un tema bastante complejo. Nuestras notas en el mes de julio eran de 12,9, 12,8, ¿no? Ahora hemos sacado 15,7, 15,4, ¿no? Entonces estamos yendo por buen camino. Dime, mi estimada Frida, ¿me pones una interrogante eh, para ayudarte, por favor? ¿A qué te refieres con interrogante? ¿Cuál es tu consulta?
Si bajar me pone contento, obviamente que no, no me pone contento bajar de nota, ¿no? Pero como le decía, vamos por buen camino. Sacar más de 15 es bastante. Mm, sí, mi estimado Lenin, pero en este caso soy su profesor de Universal, ¿no? ¿Tiene alguna consulta con respecto al curso? En todo caso, me la puede hacer llegar y normal, ningún problema. Bajamos solamente 3 décimas, mi estimada Frida. 15,7 fue el penúltimo, 15,4 ha sido el último. Eh, casi nada hemos bajado. Eh, como le decía, ¿no? En el mes de julio hemos sacado 12,8, 12,9, ahora 15,4, 15,7. Entonces estamos mejorando bastante. Igual no alcanza para tu material extra porque la meta era superar 15,7, ¿no? Sí, yo te había prometido, si sacaba más de 15,7, te daba material extra, ¿no? No cumplieron la meta, no hay material extra, pues, ¿no? Profe, pero si hoy día sacamos más de 15,4, sí coloca material, claro, ese fue el reto, ¿no? Semana a semana, si superas la nota de la semana anterior, entonces tienes material extra. Así es. Bueno, vamos a revisar, pues, las preguntas correspondientes para ver, ¿no? Esos pequeños errores que nos han llevado, pues, a bajar 3 décimas el puntaje y por qué no conseguimos el objetivo del 16. Vamos a ver. La primera pregunta la han contestado 44 compañeros, de los cuales 39 han respondido bien. Solamente han fallado 5 alumnos, nada más, 5 compañeros. Primera observación, primera observación. La clave A dice monarquía parlamentaria. La pregunta dice, la estructura política, económica, social en Francia anterior al 1789 se denominó. Te pregunto, muchachos, ¿Francia era una monarquía parlamentaria? O sea, ¿esa fue la causa de la revolución? A ver, pregunta. No, Francia era una monarquía absolutista. Claro, entonces ahí han fallado 3 compañeros. ¿Ya? Francia era una monarquía absolutista. Quien era una monarquía parlamentaria eran los ingleses. Inglaterra, Gran Bretaña tenía una monarquía limitada, ¿no? Llamada monarquía parlamentaria. Ahora, esto sí me preocupa, muchachos. 2 alumnos han marcado República de Vicky. Entonces, muchachos, acá sí quiero ser enfático. Jóvenes, consulta. ¿Hemos explicado República de Vicky en algún momento de la clase anterior, jóvenes? ¿Hemos tocado ese concepto República de Vicky? Para nada en absoluto. Entonces, cuando usted tiene que responder una pregunta, muchachos, no lo haga en base al azar. Porque si usted supiera qué es la República de Vicky, entonces no me estaría eligiendo esa clave como respuesta. Hay una alternativa que dice desconozco la respuesta. Simplemente marque esa nada más. Y se acabó. Ahora, República de Vicky, el término existe, sí existe. Y tiene que ver con Francia, sí, pero no en este contexto. Más adelante, cuando hagamos Segunda Guerra Mundial, veremos cómo los nazis invaden Francia. Y un héroe de la Primera Guerra Mundial va a colaborar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial desde el sur de Francia, donde se fundó la República de Vichy o República de Vicky, como quieras llamarlo. Ya, profe, bacán, 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 bacán. Entonces, nada tiene que ver República de Vicky con la pregunta. El término existe, pero es posterior a Francia en el siglo XX. Ahora, qué bueno que nadie me marcó la clave de. ¿Por qué, profe? Porque la D dice democracia liberal.
Cuando he tomado esta pregunta en otros módulos básicos, muchachos, hay gente que me marca todas las claves. Y eso muestra pues una falta de responsabilidad y seriedad para elegir la prueba, pues. Entonces, aquí en este grupo nadie me marcó la D. Muy bien. Claro, porque la democracia liberal es más bien lo que se va a establecer luego de la Revolución Francesa. Y acá me preguntan lo anterior. Entonces, muchachos, la semana pasada nos pasamos explicando, y también la antepasada en ilustración, sobre una estructura que se basaba en el absolutismo, en la sociedad estamental, ¿no? En la influencia de la iglesia. Vamos, gente, lúcete. ¿Cómo se llamó dicha estructura? La clase anterior, toda la clase hablamos de eso. Nos centramos en las causas y los antecedentes de la Revolución Francesa. Justamente esa estructura fue destruida por la Revolución. El antiguo régimen. Excelente. No se preocupe, Lenin. Si vio la grabación, eso dice mucho de usted. Justamente, Lenin, esa es la intención. Si algún alumno por motivo de fuerza mayor no puede asistir, pues tiene la ventaja de poder ver la grabación, pues justamente, no hay ningún problema. Y los exámenes no tienen fecha de expiración. Bueno, hasta que coloque el otro examen, ¿no? Usted puede estudiar en la semana y dar la prueba después también. Puede hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, esa pregunta está bastante sencillita. Debió ser un 100%, pero bueno, fallaron 5 compañeros y esperemos que los 5 que estén presentes hayan corregido. Ya. Pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, el sector social que dirigió la Revolución Francesa. Mire, ve, esta pregunta bajó un poquito, 84%. Respondieron bien 37 de 44. O sea, fallaron 7. Y acá sí ha habido 2 que han marcado la B, 4 que han marcado la C y 1 que marcó la D. Entonces vamos a corregir. En la clave D dice los sans-culottes. ¿Los sans-culottes participan en la revolución? Sí. ¿Dirigen la revolución? No. ¿Fue pregunta, examen, admisión? Sí. Muchachos, a ver, de repente te va a sonar medio bromista lo que te voy a decir, pero no es bromista, es serio, ¿ah? Los sans-culottes, si lo traducimos al castellano, son los sin calzón. Oh, profe, ¿qué de serio tiene eso, profesor? Ya, lo que pasa es que usted de repente está identificando la palabra calzón con una prenda íntima de vestir. No es así. Te voy a explicar, te voy a explicar. El calzoné o calzón en francés era un pantaloncillo corto que se usaba por parte de la aristocracia y la nobleza en Francia. Voy a explicarle, mi estimada lady, ¿no? Entonces, no sé si usted ha visto de repente fotos de antiguos reyes del mundo moderno que salen posando con su espada y como una especie, pues, de panty blanco que cubre sus piernas. Correcto, lady. Entonces, eso es el calzoné, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que son del populacho, las personas que no son aristócratas, pues lógicamente no llevan ese distintivo nobiliario. Por eso le llaman los sans-culottes en francés o los sin calzón. Sí, bueno, cuando uno pide pizza en Papa John's, existe pues, ¿no? Un aperitivo llamado el calzoné, ¿no? Pero no, no va por ese lado, ¿no? Sí, Lenin, justamente lo que le explicaba a Gabriel. Bueno, ahora, escúcheme. Entonces, quienes conformaban a los sans-culottes eran los sectores sociales más paupérrimos, eran los sectores sociales más marginales, en otras palabras, era la clase más pobre, más lumpen de Francia, ¿no? Ellos eran los sans-culottes. Te pregunto entonces, muchachos, ¿ellos van a dirigir la revolución? ¿Ellos van a tomar la batuta en la revolución? Obviamente que no. ¿Correcto? Listo. Ahora, muchachos, me preocupa si es estrella. Me preocupa. La clave estrella ya la sabemos, la mayoría lo sé.
Pero recuerda, Estrella, que esta parte de la clase es para ampliar información y corregir errores. Si yo de frente le digo cuál es la clave, no hay ningún ejercicio. Entonces, por eso analizo alternativa por alternativa, para que los que se han equivocado vean el porqué de su error y así los demás también aprendamos nuevos conceptos. Si yo de frente digo la respuesta, mi estimada, ya no habría trabajo, pues. No había ejercicio, mi estimada Estrella. La respuesta es correcta, lo que usted dice, así es. Ahora, muchachos, me preocupa que 4 compañeros hayan marcado la nobleza. ¿Por qué? Porque quedó bien en claro que la nobleza era la clase privilegiada. La nobleza era la clase alta, los aristócratas. Te pregunto, entonces, ¿ellos se van a hacer la revolución a sí mismos? Si la revolución se encuentra en los privilegios del rey y los nobles, ¿cómo podría dirigir la revolución la propia nobleza? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces, miren, allá hay 4 alumnos, ¿ah? Más bien la nobleza está en contra de la revolución. Entonces, ahí han caído 4 alumnos. Entonces, esta pregunta hubiera sido para más porcentaje, pero mira, ve, ahí han caído. Ahí están nuestras décimas que hemos perdido, mire, ve. Ahora, 2 compañeros han marcado el distractor. Han marcado campesino. Los campesinos participan de la revolución. Son la principal fuerza de choque, pero no son los dirigentes de la revolución. Entonces yo te expliqué que había un sector social que justamente usó al campesino más bien para beneficiarse de la revolución. Muchachos, ¿quiénes son los que impulsan las ideas ilustradas? Los que al final toman el poder mediante la revolución, porque el campesino no va a gobernar, ¿ah? La burguesía. Correcto. Los burgueses. Esa es la respuesta correcta. Los burgueses. Listo. Y la última pregunta que bajó, bueno, se mantuvo con respecto a la segunda, ¿no? Igualito, marcaron bien 37, fallaron 7, 3 marcaron la A, 2 la C, 2 la D. Ya, dice así, ¿durante qué periodo se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano? Muchachos, te dije que la etapa más importante, la más preguntada en admisión, ¿cuál fue? ¿Qué etapa de la Revolución Francesa fue la más preguntada? La Asamblea Constituyente. Incluso la clase la comenzamos con una imagen de la toma de la Bastilla. Lenin, la etapa que más vino en la Revolución Francesa es la fase monárquica. Y dentro de la fase monárquica estaba la Asamblea Constituyente, mi estimado Lenin. Así es. Perfecto. Entonces, 3 compañeros han marcado la A, que es la Convención Nacional, lo cual me sorprende porque te expliqué que la Convención Nacional es etapa republicana y el examen de la semana pasada solamente la fase monárquica. 2 compañeros han marcado directorio, cuando directorio recién te mandaba a estudiar para el día de hoy, porque es etapa republicana y la semana pasada era solo fase monárquica. Y la única asamblea que tengo en las claves de fase monárquica son los estados generales, donde está la reforma tributaria, y la asamblea constituyente, que es la respuesta correcta. Así lo marcaron 37 compañeros. Muchachos, estaba para un 18 la prueba, ¿sí o no? La prueba estaba para un 18. Bueno, esperemos que los alumnos que hayan fallado hayan escuchado la resolución, hayan corregido y en esta prueba el día de hoy nos vaya pues mucho mejor. ¿Ya? Entonces la meta para el día de hoy es pasar 15,4. Ya, la meta es pasar 15,4.
Si pasamos 15,4, yo me pongo una lectura de etapa republicana de la Revolución Francesa. Listo. Ya. Ahora, muchachos, tú sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí o no? Tú sabes que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, ahora, debido a que ustedes están subiendo su poder, pregunto, ¿les molesta si subo el nivel de intensidad de la clase? Digo, ¿no? La gente está sacando notas excelentes. Entonces yo de repente puedo exigir un poquito más, subirle un poquito el poder. Fue el abuelo, el tío Ben se lo dijo a Spider-Man. Pero bueno, eso no es relevante. Listo. Así es Wilder, el tío Ben a Spider-Man. Y después se lo dijo Tony Stark. Pero bueno, jóvenes, eso no interesa para la clase, por favor. Ya. Ahora escúcheme. Entonces, nosotros ya sabemos. Jimena Suba nomás dice. Perfecto, entonces te voy a tomar la palabra. No, Juan, Eduardo. Tranquilo nomás, o sea, de acuerdo, pues estamos en nivel básico, de acuerdo a lo que ustedes rindan. O sea, yo trabajo en función al nivel de cada salón. Yo veo acá buen material, veo buenas notas, entonces puedo exigir un poquito más. De acuerdo, pues, a sus capacidades, obviamente, ¿no? Tampoco la idea es hacer que no entiendan la clase, esa no es la intención de una sesión de clase. La cosa es que todos se entiendan, obviamente. ¿Ya? Listo. Entonces, mire por acá. Nosotros ya sabemos que la Revolución Francesa presenta dos fases. La fase monárquica, ¿no? Y la fase republicana. La fase monárquica sabemos que incluye los estados generales, ¿no? La Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Recuerde que en algunos textos puede usted de repente encontrar unida la Asamblea Nacional con la Asamblea Constituyente y le llaman Asamblea Nacional Constituyente. En algunos libros figura así. Yo lo voy a explicar por qué lo estoy colocando por separado. ¿Ya? Así, mi estimada Ladi, confío en ustedes. Ahora, ¿por qué está remarcada con negrita la Asamblea Constituyente? Examen de admisión. Por eso, lo que más viene. La republicana, que es lo que veremos hoy también, ojalá el tiempo nos dé, la Convención Nacional del Directorio. Muchachos, hasta ahí ningún problema, ¿verdad? Hasta ahí ningún problema. Hasta ahí básico. Ahora, profe, tengo curiosidad. ¿A qué se refiere cuando usted dice que va a subir el kit, va a subir el poder? ¿Va a explicar cosas más complejas, profe? No tanto eso, sino que voy a incrementar el nivel de preguntas tomando como referencia el manual de CPREUNI. Me encontré un librito muy bonito que tenía yo guardado, sino que arreglando mis cosas me encontré. Normalmente lo hago con el intensivo, o sea, en el siguiente nivel. Porque el básico generalmente pues recién van comenzando y a veces pues no rinden bien sus pruebas, entonces hay que explicarle un poquito más. Pero viendo sus notas, veo que la gente está trabajando, están leyendo el tema, se ve que están resumiendo, entonces están siguiendo las sugerencias que uno le deja. Entonces vamos a intentar el día de hoy a ver cómo nos va. No vamos a intentar cómo nos va. Si nos va bien, bueno, lo seguimos aplicando pues. A ver, listo. Muchachos, preguntilla número 1. ¿Quién convocaba a los estados generales? A ver, yo ya te dejé el material la semana pasada, supuestamente usted ya lo revisó, entonces debería responderme eso sin ningún problema. ¿Quién convocaba a los estados generales? Necker. A ver, vamos a ver qué dicen los demás. Estrella dice que el rey.
Ya, ¿quién va por Yayir? ¿Quién va por Estrella? Lady refuerza el poder femenino. El rey dice, ahí está el empoderamiento. Mayra también dice el rey. Bruno se sumó. Listo, ya está. Entonces corregimos Yayir. La respuesta es el rey. Claro. La pregunta es quién convoca y lo convoca el rey. Así es Lenin. Luchito 16. Bueno, solamente falló uno nada más. No importa. Seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ahora, muchachos, ¿quiénes se reúnen en los estados generales? ¿Quiénes se reúnen en los estados generales? Su nombre lo dice todo, ¿ah? Los tres estamentos, pues, porque recuerda que Francia era una sociedad estamental. Por lo tanto, se reúnen muy bien, Lady, el clero, la nobleza y el pueblo. Excelente, Lady. Los tres estamentos, el clero, la nobleza y el pueblo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Normalmente, normalmente esto se hacía ante una crisis que puede ser pues política o financiera. ¿Correcto? Ahora, como has respondido las preguntas casi prácticamente perfectas, entonces me obligas a subir el poder. ¿Qué, profe? ¿Ya había subido ya? Sí, pues, pero me has respondido normal. Entonces, como me has respondido las preguntas sin ningún problema, me obligas a subir aún más el poder. Ah, su profe, ya me dio miedo ya. Ya no quiere escuchar la siguiente pregunta, profe. Tranquilo, con calma, con calma, con calma. A ver, Wilder dice que es muy poco nivel. Tranquilo, Wilder, tranquilo. A ver, ahí te va. Muchachos, ¿quién fue el creador de los estados generales? En el mundo feudal, Lenin, en el mundo feudal. Muchachos, ¿quién es el creador de los estados generales? ¿Quién creó los estados generales? ¿Cómo se llama el rey que creó los estados generales? No, no fue un señor feudal. No fue un señor feudal. Muy bien, Wilder. Fue Felipe IV. Fue Felipe IV. Lo que pasa, muchachos, es que esta reunión ya existía desde la Edad Media. Y el creador de esta reunión fue el rey Felipe IV el Hermoso. Así es, él creó los estados generales. Ahora, te voy a dar un dato solamente para entender lo que va a seguir en el análisis. Escúchame, ¿ah? El papá de Luis XIV, o sea, el famoso Luis XIII, dejó de convocar los estados generales el año 1614. Por favor, necesito tu ayuda matemática. Tú eres un monstruo en matemática. En la Revolución Francesa se convoca a estados generales en 1789. ¿Puedes hacerme el favor de restar 1789 menos 1614, por favor? Sé que tú eres un monstruo. Eso va a ser algo ofensivo para ti. Sale 175 años. Listo. Profe, ¿por qué es importante esa operación? Ese va a ser el lapso de tiempo que se dejó de convocar la asamblea llamada Estados Generales. 175 años, o sea, casi 2 siglos. Entonces, muchacho, yo te pregunto,
La gente de la época en la revolución conocía el funcionamiento de la asamblea, manejaba el sistema de votación. Si no se convocaba hace casi 200 años. Ah, ahora ya entiendes por qué hubo el problema de voto. Ahora ya entiendes por qué hubo el problema del voto. Ay, ya voy entendiendo, profesor. Pero para no perdernos más, en caso la gente esté perdida, vamos a ordenarnos. Mira por acá. Acá están los estados generales que fueron, ojo, propuestos por Necker. No es lo mismo proponer que crear y no es lo mismo crear que convocar. Entonces, la creación corresponde siglos antes de la Edad Media. La propuesta en el contexto de la revolución fue de Necker. Y quien lo convoca es el rey. En ese contexto lo convoca el rey Luchito XVI. ¿Quién era Necker? Ministro de Economía del rey Luchito XVI. ¿Qué buscaba Necker? Hacer reformas para evitar justamente una revolución. La situación económica de Francia estaba mal y no voy a detallar eso ahorita porque ya lo hice la semana pasada. Muchachos, creo que dejamos bien claro por qué Francia está mal económicamente, ¿verdad? Toda la clase anterior fue básicamente eso, explicar las causas de la revolución. Y hemos profundizado hasta el cansancio sobre el tema de la economía francesa. Por eso San Marcos preguntó cuál fue el objetivo de la convocatoria a Estados Generales. Solucionar la crisis financiera. Profe, en mi libro yo he encontrado que el objetivo de la convocatoria a Estados Generales fue hacer una reforma tributaria. Claro, lo que pasa es que el Estado obtiene ingresos a partir de los tributos. Cuando el Estado quiere tener más ingresos, generalmente se incrementan los impuestos. Por eso el cómo es mediante una reforma tributaria. El problema es que esa reforma tributaria lo va a pagar los de siempre. ¿Quién? El Estado llano. O sea, el tercer Estado. O sea, el pueblo. O sea, los campesinos y los burgueses. Porque recuerde usted que ni la nobleza ni el clero pagaban impuestos. Ellos estaban exentos de pagar impuestos. Entonces, viene lo que se llama el problema del voto. A ver, muchachos, esto es bien fácil. Lo único que debes hacer es aplicar un poquito de razonamiento matemático. La nobleza le impone una condición al pueblo. ¿Cuál? Participar sí y solo sí pueden duplicar la cantidad de miembros de la nobleza. O en su defecto, juntar tantos representantes como la unión del clero y la nobleza. Entonces, al final, en líneas generales, van 1.200 diputados a la asamblea. Muchachos, entonces, ¿cuánto hay en cada estamento? ¿Cuántos representantes van por cada estamento a la asamblea? A ver, RM. Hazme feliz. El clero serían 300. La nobleza sería 300. Y se entiende que el pueblo sería 600. Excelente, Talía. Para aquellos alumnos que no saben cómo se llega a la respuesta, es muy simple. Le pones X a la nobleza, le pones X al clero, sumas X más X, 2X, el pueblo sería 2X, sumas todo, 4X, 1.200, por una operación matemática básica, despejas X, X vale 300. Se acabó. A nadie le ha agarrado derrame cerebral, ¿no? Todos estamos ahí, ¿no? Todos estamos ahí. Básico, planteo de ecuación, listo. Ahora, muchachos, escúchame. Existe un modo de votación que es el voto por estado, o sea, el voto por estamento. ¿A quiénes le conviene
que el voto por estado se aplique. En el voto por estado, cada estado vota como uno. Entonces, ¿a quién le conviene ese sistema de votación? Al clero y la nobleza. No, Talía, al pueblo no le conviene. Y te explico por qué, mi estimada Talía. No, Agustín, al pueblo no le conviene, Agustín. Le explico por qué. Si la pregunta es, queremos hacer una reforma tributaria y los impuestos lo paga solo el pueblo, a la pregunta, ¿el pueblo debe pagar más impuestos? ¿Qué va a decir el clero? Sí. ¿Qué dice nobleza? Sí. ¿Qué dice el pueblo? Nel pastel. Y si contamos los votos por estamento, entonces el voto del clero vale 1, el voto de la nobleza vale 1, una operación matemática difícil, aplica el logaritmo neperiano, binomio de Newton, 1 más 1, 2, y el pueblo se queda como 1, entonces queda 2-1 y pierde el pueblo. ¿Se entiende, mi estimado Agustín y mi estimada Talía, que el voto por estamento le conviene al clero y a la nobleza y no al pueblo? Les he hecho la explicación. Claro, 2-1 sería, pues. Perfecto, Talía ya se dio cuenta. ¿Estamos, Agustín? Perfecto, listo. Entonces, el pueblo lo que propone es un voto individual, lo que se llama voto por cabeza. Ahora, ahí ten cuidado. ¿Por qué? Porque no falta el chico inocente que me dice, sí, profesor, usted aplicó la semana pasada que el 97% era del tercer estado. Y entonces, si votaban por individuo, el 97% le gana al 3%. Lejos, profesor. No, no, no. El voto es por diputado. Nada tiene que ver que en el pueblo, correcto, que en la sociedad francesa haya más campesinos. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando de la asamblea. Profe, ya me hizo dudar ya. Yo creí que era por eso. Profe, pero se equivoca, porque en el pueblo son 600. Y los votos sumados de la nobleza del clero también dan 600. Oh, profe, quedan empate, profe. 600 igual 600, hasta donde sea matemática, profe. Claro, pero te estás olvidando que existe bajo clero. Te estás olvidando que existe baja nobleza. Ah, el bajo clero y la baja nobleza apoyan a la revolución, apoyan al campesinado. Por lo tanto, pueden pues hacer variar la decisión de la asamblea. Por eso la nobleza y al clero no le conviene, correcto, no le conviene el voto por cabeza. ¿Se entiende, muchachos? Ya, para aquellos que han colapsado, acá está la información, mira. El voto por estado le conviene al clero y la nobleza. El voto por cabeza, o sea, por individuo, le corresponde al pueblo. La pregunta del millón. La pregunta del millón. ¿El rey atraca con la propuesta del pueblo? El rey le dice, ya causa, te voy a hacer caso, brother. No. El rey dice, no, no vamos a votar por individuo. Entonces el pueblo dijo, ah, ya, no vas a votar por individuo. Ya te ya está, ya. ¿Qué hizo, muchachos? El tercer estado se retira de los estados generales. El tercer estado se retira de la asamblea. Pero recuerda lo que te expliqué al comenzar la clase. La asamblea la convoca el mismísimo rey. Por lo tanto, estamos viendo la desautorización del rey. Muchachos, a esto se le puede considerar uno de los primeros actos revolucionarios. Retirarse de la asamblea antes que el rey termine la reunión.
Mm. Entonces, el tercer estado va a formar una asamblea solo con los miembros del tercer estado. Ayúdame, por favor, hazme feliz. ¿Y cómo se llamó esa asamblea? La Asamblea Nacional. Excelente. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Ahora, escúcheme. ¿Quién está quedando mal? ¿Quién está quedando mal ahí? Como un payaso. ¿Quién está quedando mal ahí? El rey, ¿sí o no? No, 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 no. Muchachos, el rey queda mal. Claro, porque él es quien debe terminar la reunión. El rey queda mal. Entonces el rey manda a llamar al tercer estado. El rey manda a llamar al tercer estado. Y un diputado del tercer estado, el famoso conde Mirabeau, le responde de la siguiente manera al rey. Cuando el pueblo está reunido, no recibe orden de nadie. Y si quiere que la reunión acabe, será por el poder y la fuerza de la bayoneta. La bayoneta, muchachos, es la parte superior de un fusil. Cuando se acaban las balas, se pelea por el cuchillo, que es la bayoneta. Entonces, en otras palabras, le estaba diciendo que solo por las armas dejarán de reunirse. Entonces, el rey recontrapalteado, ¿qué hizo? Mandó a cerrar todos los salones de Versalles, que es donde se habían reunido, pues. Versalles tiene 100 salones. Profe, ¿cómo sabe usted que Versalles tiene 100 salones? Es cuando fui a Europa, cuando fui a Francia antes de la pandemia, pues. Sí lo visité. Entonces, el rey cerró 99 salones. Profe, dos preguntas. ¿Por qué el rey mandó a cerrar salones? Para evitar que el tercer estado se reúna solo, pues. Ah, ya entendí, ya. Profe, ¿y por qué 99 y por qué no 100? Es que un salón lo dejó abierto porque ese salón no era, justamente Agustín lo que le explicaba, ese salón no era para reuniones. Ese salón, correcto, era para practicar un deporte parecido al frontón, parecido al tenis. En la época le decían a Agustín el salón de la pelota. Entonces, como el tercer estado vio que todas las aulas estaban cerradas, así es, Lady, nada los detuvo. A la fucking dijeron, se reunieron en el salón de la pelota. Por eso a todo este evento que estoy explicándote se le llama el retiro a la sala del juego de la pelota. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Claro, entonces, Lady, después del retiro a la sala de juego de la pelota, el tercer estado hace una promesa. Y esa promesa es conocida como el juramento de la sala del juego de la pelota. Profesor, una consulta, si no es mucha molestia. ¿Y ese juramento en qué consiste? En no separarse hasta darle a Francia una constitución. Ayúdame, por favor. ¿Cómo se llama la siguiente asamblea de Asamblea Nacional? Hazme feliz. ¿Cómo se llama? La Asamblea Constituyente. Entonces, muchachos, te das cuenta, no es memorizar las etapas. No se trata de memorizar, sino de entender el proceso. Primera reunión, los tres estamentos, nobleza, clero, pueblo, estados generales. Segunda reunión, solamente se reúne el tercer estado, Asamblea Nacional. Siguiente reunión, objetivo, hacer una consti, Asamblea Constituyente. ¿Qué tal, gentita? ¿Se entendió hasta ahí? Ya. Pero yo no confío en ti. Yo no confío en ti. Yo no confío en nadie. Es por esa razón, mira aquí, aquí está. La Asamblea Nacional se formó luego de que el tercer estado se retira
de los estados generales. Eso se llama el retiro a la sala de juego de la pelota, donde se establece un juramento del mismo nombre que consiste en darle a Francia una constitución. Entonces, si es que por X motivos a alguien no le quedó claro lo que estamos explicando, entonces ahí está, como siempre, muchachos. Ya estamos trabajando 2 meses. Usted sabe que todo lo que conversamos luego va apareciendo en las diapos mágicas, ¿sí o no? Entonces ya creo que con lo que expliqué y lo que está en la diapo, ahora sí, muchachos, todo clarísimo, ¿sí o no? ¿O no? Listo. Ahora escúcheme. Eh, la razón de por qué algunos libros unen a la Asamblea Nacional con la Asamblea Constituyente es porque la Asamblea Nacional en verdad no dura mucho, ni siquiera dura un mes. La Asamblea Nacional dura del 17 de junio al 9 de julio, o sea, 3 semanas. Entonces, algunos libros, por pragmatismo, unen a la nacional con la siguiente asamblea, la constituyente, y le llaman Asamblea Nacional Constituyente. Yo lo hago por separado por contexto y por definición. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional solamente es el tercer estado, nada más. Cuando el rey se da cuenta que no puede con el tercer estado, manda a reintegrarse al clero y la nobleza. Y esa nueva reunión que tiene como objetivo hacer una consti es la Asamblea Constituyente, que va más o menos del 9 de julio hasta el 30 de septiembre. O sea, ya un par de meses ya. Listo. A ver, muchachos, dame tu poder. Dime, ¿qué pasó con Necker? ¿Qué pasó con Necker, muchachos? Necker fue destituido. A Necker lo sacan del cargo. Muchachos, Necker proponía que la aristocracia pague impuestos. O sea, podemos decir que Necker tenía cierto feeling con el pueblo. Es por esa razón que cuando sacan a Necker, ¿qué hace la población, muchachos? El 14 de julio. La toma de la Bastilla. Excelente, excelente. La toma de la Bastilla. Así es. Ahora, muchachos, la Bastilla sabemos que era una prisión. La Bastilla era una cárcel. Muchachos, pregunta ofensiva. ¿Y quiénes van a la cárcel? ¿Quiénes están en la cárcel? Las personas que pierden su libertad. Los que van a la cárcel son personas que han perdido su libertad. Por esa parte no me entendí. Te explico. Te explico. Muchachos, imaginemos que usted comete un delito. Muchachos, si usted comete un delito, tendrá que probarse su delito, tendrá que ir a juicio, tendrá que recibir sentencia y si todo está en orden, tendrá que cumplir condena. En la actualidad, quien te enjuicia, ¿ya? No es quien establece correcto, ¿ya? La denuncia, porque el poder legislativo está separado del poder judicial. Pero en aquella época
No existía separación de poderes. El rey concentraba todos los poderes. Por lo tanto, si usted era una persona opuesta al régimen del rey, el rey le podía enviar una notificación. Y bastaba eso para que usted vaya preso. O sea, no había un juicio justo. Y si tú pedías una reforma legislativa, por las puras era porque el rey era quien elaboraba las leyes. Y si pedías hablar con la máxima autoridad, por las puras era porque el rey era la máxima autoridad. O sea, perdías por todo lado. Por eso se considera a la Bastilla como el símbolo del absolutismo francés. Por eso, Ximena, los enemigos del rey iban presos a la Bastilla. Recuerda el filósofo Voltaire, que criticaba al gobierno, fue encerrado en la Bastilla. Incluso fue tomado preso 2 veces y hasta exiliado de Francia. Por eso, mi estimada Ximena, le explico que la Bastilla se convierte en el símbolo del poder del rey, en el símbolo del absolutismo. Por eso, cuando se toma la Bastilla y se destruye la Bastilla, metafóricamente se lucha contra el absolutismo. Y eso fue Pregúnteseme en San Marcos. ¿Se entendió, muchachos? Listo. Profe, pero hay varias versiones acerca de la toma de la Bastilla, ¿no, profe? Ah, sí, sí, eso es cierto. Usted sabe que en la historia, pues los hechos ocurren, pero hay muchas interpretaciones. Entonces, hay varias versiones de por qué se toma la Bastilla. La más conocida es, pues, la institución de Necker, ¿no? Pero hay otras. Hay algunos que dicen, por ejemplo, la liberación de presos políticos, ¿no? Habían prisioneros, enemigos del gobierno. ¿Cuál es su pregunta con respecto a absolutismo, Yasmín? Eh, ¿Se refiere a la definición, al sustento? ¿Qué es lo que quiere saber en sí de absolutismo? A ver, en todo caso le hago recordar y usted me dice si hasta ahí su consulta está la respuesta, ¿ya? Yasmín, le recuerdo que en las clases de ilustración explicamos el concepto de absolutismo, concentración de los poderes en una sola persona, en un solo individuo, como lo acaba de escribir Lenin. Ese es absolutismo. Entonces el rey era el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por eso Montesquieu planteaba la separación de poderes para evitar la tiranía y el abuso. Esto se sustentaba en la teoría del derecho divino, que el poder del rey venía de Dios. ¿Estamos ahí, mi estimada Yasmín? El rey ejercía un total control del poder, un total dominio del Estado. Eso es absolutismo. Perfecto, Yasmín. Seguimos. Ahora, muchachos, otra versión correcta de la toma de la Bastilla, justamente, mi estimado Lenin, es lo que explicamos la semana pasada. La causa ideológica de la Revolución Francesa es la Ilustración. Listo. Ahora, muchachos, eh, otra versión de la toma de la Bastilla indica pues algo con sentido común, ¿no? Vas a hacer un proceso revolucionario, necesitas arma y pólvora. Entonces, esa es otra versión de por qué se toma la Bastilla. Hay otras versiones que dicen pues que los cañones apuntaban a París, ¿no? Entonces se levanta el pueblo ante esa situación, ¿no? Lo cierto es que después de esto hubo un fuerte movimiento popular campesino. Los campesinos se van a levantar y van a atacar a la nobleza, van a asaltar graneros, van a quemar incluso edificios públicos. Muchachos, a ese hecho se le conoce como el Gran Pío. Profe, ¿qué dijo? Bueno, en francés, en castellano, el gran miedo. El gran miedo. Vamos a, vamos a complementar. Acá está. Durante la Asamblea Constituyente se produce la toma de la Bastilla, que es lo que acabamos de analizar. Y acá viene algo muy importante, muchachos. Ante el temor generado por la violencia revolucionaria,
se forma la Guardia Nacional? A ver, esta pregunta es difícil. Si no la sabes, no hay ningún problema. Me pones no sé y se acabó, no pasa nada. Muchachos, ¿quién fue el que organizó la Guardia Nacional? Es un personaje importantísimo en la historia. ¿Quién organizó la Guardia Nacional? Correcto, Aileen. Ese fue el Marqués Lafayette. Se escribe Lafayette, se pronuncia Lafayette. Ya antes de explicarte un poquito sobre el papel de la Guardia Nacional, te menciono que Lafayette no fue cualquier cosa. Lafayette estuvo presente en la independencia de las 13 colonias. Cuando Estados Unidos se independiza de Inglaterra, recibe apoyo francés y quien apoya ese proceso a los norteamericanos es el Marqués Lafayette. Eso lo ves en una película de Mel Gibson, la famosa película El Patriota. Lafayette va a ser líder de los constitucionalistas, que eran personas que defendían al rey, pero con poder limitado. Así es Frida, el Marqués Lafayette. Incluso Lafayette va a participar en otra revolución en 1830. A su profe, que con bastón ya, ¿no? Sí, el hombre de las tres revoluciones, el Marqués Lafayette. Listo. Ahora, gente, una consultita. La revolución trae violencia. La revolución trae desorden. Te pregunto, si tú eres un burgués, así es Lenin, lo que estoy explicando justamente, ¿te conviene gobernar un estado destruido? ¿Te conviene un gran daño público? Obviamente que no. Entonces, para contener la violencia revolucionaria, se crea la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una especie, si lo quieres ver así, entre comillas, como policía. ¿Y para qué está la policía? Para controlar la violencia revolucionaria. Ahora, muchachos, acá no sé si tú llegas a ver este análisis Saiyajin, que es complicado. Hay una paradoja, porque por una mano la burguesía le pide al pueblo que apoye la revolución como fuerza de choque, pero por otra después lo trata de controlar su violencia revolucionaria. ¿Cómo le puedes pedir orden al campesino, correcto? ¿Ya? O sea, hace una revolución, pero suavitel nada más. Paradójico, ¿sí o no? Entonces, aquí te estás dando cuenta que los burgueses, correcto, y los campesinos no están sintonizando en una misma onda. Los burgueses piensan en gobernar, los campesinos piensan en el hambre, piensan en su condición de vida. O sea, hay intereses distintos en este proceso revolucionario. Ahora, la pregunta es, ¿el burgués necesita o no de esa violencia campesina? Porque los campesinos son la mayoría. Se requiere gente de choque, gente que muera como carne de cañón. Lenin, si la burguesía no requería de los campesinos, ¿quién va a hacer la revolución? Recuerda que la dirección es burguesa, pero alguien tiene que pelear, alguien tiene que morir. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista burgués, pues. Profe, aguanta. O sea, déjeme entenderle. O sea, la burguesía hace la revolución inspirado en las ideas ilustradas para tomar el poder, sí. El campesino participa en la revolución para cambiar su nivel de vida, sí. Pero en este momento el burgués necesita del campesino porque son la mayoría en Francia.
pero sus intereses no son los mismos. Ah, ya voy captando la idea. Por eso crea la Guardia Nacional, para contener ese desborde popular campesino. Ahora, también participan, Sofía, no solamente es en el plano ideológico, también participan, pero principalmente en la principal, o sea, hablamos de cantidad. Recuerda, Sofía, que el 97% del tercer estado, el 90% es campesino. Entonces, en cuestión de cantidad, ¿no? Los campesinos son una importante fuerza de choque. Haciendo una comparación, mi estimada Sofía, es como la independencia del Perú, por ejemplo. ¿Quiénes eran la principal fuerza de choque? ¿Los criollos? ¿Las miles de personas que mueren en la independencia del Perú fueron criollos? ¿Fueron intelectuales? Básicamente, correcto, indígenas. Básicamente, esclavos. Básicamente, campesinos. Ahora, ¿hay una participación criolla? Sí, en la parte directiva, en la dirección, también en la parte intelectual, pero la fuerza de choque es básicamente el pueblo. ¿Ya? Listo. Ahora sí, seguimos con lo nuestro. Muchachos, no hay que ser un genio para responder esto. Tú te preguntarás, profe, ¿y el campesino no se daba cuenta que era manipulado, que era usado? Muchachos, para interpretar la realidad se requiere un pensamiento crítico. Y para tener un pensamiento crítico se requiere una buena educación. La pregunta es, ¿el campesino francés de la época tenía un buen nivel educativo? Ah, no, pues la mayoría vivía en la ignorancia. Entonces, cuando las personas viven en la ignorancia, son más fáciles de manipular, pues. Ah, ya voy captando, profe, ya. Ahora, la burguesía tiene que hacer algo para hacerle creer al pueblo correcto que está a su favor. Por eso la burguesía, mira lo que hace, mira, elimina los privilegios feudales. Muchachos, la burguesía elimina los privilegios feudales. Quiero que te concentres aquí, por favor. Cuando nosotros hemos hecho feudalismo, yo te he explicado que esto se basa en la propiedad de la tierra. ¿Quiénes trabajan la tierra? Disculpa, muchachos. ¿Quiénes trabajan la tierra? Los campesinos. Correcto, Yair. Y en el mundo feudal, Agustín, cuando usted me dice trabajador, Agustín, trabajador es una palabra muy amplia, mi estimado. Tiene que usar los términos de acuerdo al contexto histórico que estamos trabajando. Un trabajador puede ser un obrero, pero un obrero sería un trabajador de una fábrica. Claro, Agustín. Entonces, en la época feudal es el siervo, porque el siervo carece de libertad. ¿Ya? Entonces, muchos campesinos franceses estaban en condición de servidumbre. Entonces, cuando la burguesía elimina el feudalismo, muchachos, eso lógicamente, ¿a quién le conviene? ¿Quién estará feliz con la eliminación del feudalismo y por ende la servidumbre? Lenin, pero cuando usted me dice pueblo, mi estimado, recuerde que pueblo es muy grande. Pueblo abarca burgués, artesano, comerciante, sans-culottes. Directamente, ¿eso a quién le conviene? Al campesino, pues. Lógicamente, se van a eliminar tributos feudales, ¿correcto? Ahora, muchachos, yo te hago una pregunta. O sea, el burgués buena gente, pensando en amor al prójimo, elimina el feudalismo porque es su causa, su yunta, su brother, porque lucha por el campesino. Te pregunto, ¿así es la nuez? No. Lo que pasa es lo siguiente.
Muchachos, aplica teoría. Para que un sistema pueda surgir, hay que acabar con el régimen anterior. El sistema que le sigue al feudalismo se llama el capitalismo. El sistema que le sigue al feudalismo se llama capitalismo. Entonces la burguesía quiere imponer el capitalismo en Francia. Para eso quieren tomar el poder. Pero para imponer el capitalismo hay que eliminar el régimen feudal. Entonces haces un 2 por 1. ¡Qué ofertón! ¿Por qué? Porque vas a encaminar Francia hacia el capitalismo y de taquito le haces una a los campesinos que van a decir, ¡ay, qué bonito! Así es, José, qué bonito mi burgués eliminando el feudalismo para que el campesino ya no sea servo. Por eso te apoyo y doy mi vida por la revolución. Te apoyo, burgués, te apoyo en la revolución. Cata la jugada, José. Ahora, muchachos, este proceso a la larga va a beneficiar básicamente a la burguesía. Muchachos, ¿quiénes van a tomar el poder más adelante cuando acabe la revolución? ¿Los burgueses o los campesinos? Los burgueses. Y este proceso no solamente se ve en Francia. Muchachos, escúchenme con atención porque esto de acá es un análisis importantísimo. Escúchame porque te voy a hacer un análisis comparado y hasta incluso muchas de las cosas que se viven en la actualidad se entienden a partir del análisis que te voy a hacer. Escúchame, ¿eh? En Norteamérica, cuando nace Estados Unidos, ocurrió un fenómeno parecido. Los burgueses tomaron el poder. La pregunta es, cuando nace Estados Unidos, ¿se consideraba a los indios, Sioux, Cherokees y demás como ciudadanos? ¿Se consideraba a los negros en Estados Unidos como ciudadanos? Nada que ver, nada que ver. Es más, el tema, el tema del racismo en Estados Unidos es bastante fuerte. Recuerda que Estados Unidos, correcto, fue migrante de Inglaterra y ellos llevaban a los pioners, que eran los que exterminaban a los pilas rojas y a la gente de color. Así es, mi estimado Wilder, incluso en el siglo XX, todavía muchos de color no tenían ni siquiera derechos en Norteamérica, por poner ejemplos. Ya después, cuando hagamos nivel intensivo, le explicaré quién es Martin Luther King y Malcolm X. Luego le explicaré los Black Power y los Ku Klux Klan. Y eso más adelante, ya cuando hagamos nivel intensivo. Muchachos, lo mismo ocurre acá en el Perú. Jóvenes, así es, mi estimado Lenin. Los ingleses que miran a Norteamérica, ellos forman Estados Unidos, mi estimado. Ahora, muchachos, escúcheme. Acá en el Perú, cuando nace la República Peruana en 1821, te pregunto, ¿los indios podían votar? ¿Los indígenas eran ciudadanos? Entonces, ¿tú sabes cuándo los analfabetos podían votar acá en el Perú? Recién en 1979. Con la Constitución de 1979, recién pueden votar correcto los analfabetos, por ejemplo. Entonces, todos estos procesos, muchachos, que estamos viendo, están enmarcados en un proceso ya denominado revoluciones burguesas. Y lógicamente el beneficio va a ser básicamente burgués. Y la fuerza de choque, correcto, campesinado, indígena, gente de color, eran usados por los burgueses para la revolución.
Así te lo va a explicar tu profe de HP cuando hagas independencia. Las desigualdades se mantuvieron después de estos procesos revolucionarios. Listo, muchachos, seguimos. Ahora, durante la Asamblea Constituyente también se eliminan títulos nobiliarios. En otras palabras, la burguesía busca romper con la sociedad estamental. Una de las características de la sociedad estamental era pues la inmovilidad social, era difícil ascender socialmente. Entonces, la burguesía elimina títulos nobiliarios para poder ascender socialmente. Al final de la clase, mi estimado, si quiere puedo responderle el porqué de su comentario. Se llama estigma, se llama eso. Ya son estereotipos. ¿Ya? Bueno, muchachos, se propone un documento llamado la Constitución Civil del Clero. Mediante este documento se va a proponer la expropiación de los bienes de la iglesia. Entonces, razona conmigo, por favor. ¿Quiénes van a estar en contra de ese documento? ¿El alto clero o el bajo clero? Se le va a quitar tierras a la iglesia. Claro, entonces el alto clero se le va a oponer. El alto clero se le va a oponer. A ellos se le llama refractarios. El bajo clero lo va a aceptar. A eso se llaman juramentados. El documento más importante de esta asamblea, lo explicamos la semana pasada, fue firmado el 26 de agosto de 1789. Estamos hablando de la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano, donde se garantizan las libertades, no los principios ilustrados, la libertad, la igualdad y la fraternidad. A ver, muchachos, si has investigado, hazme feliz. Hay dos principios más que se defienden, aparte de esos tres. ¿Cuáles son? Aparte de la libertad, la igualdad y la fraternidad, hay dos principios más que se defienden. ¿Cuáles son? El respeto a la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada y el principio de insurrección. ¿Ya? El principio de insurrección. ¿Qué significa el principio de insurrección? Que si un gobierno no le da bienestar al poblador por el cual ha sido elegido, es válido derrocarlo del poder. ¿Ya? Principio de insurrección. Claro, porque recuerda que Rousseau hablaba de un contrato social. El pueblo renuncia a su libertad a cambio de que el gobernante le dé bienestar. Si el gobernante no cumple con el pacto social, es válido sacarlo del poder. Justamente los colonos en Norteamérica proponen esa teoría de que Jorge III era un tirano y por eso se liberan de los ingleses. Así es. Muchachos, se firma la primera constitución de Francia, la de 1791. La pregunta es, ¿el rey con este documento va a ser limitado en su ejercicio del poder? Te pregunto, ¿le conviene al rey firmar este documento? Obviamente que no, no le conviene. Sin embargo, tendrá que hacerlo. Sin embargo, tendrá que hacerlo por el contexto que se está viviendo, pues. Entonces, muchachos, va a haber rey y una constitución. Entonces, Francia se está convirtiendo en una monarquía constitucional. Y entonces, obviamente, el rey empieza a razonar. Y el rey dice, tengo que escaparme de aquí. El rey, correcto,
intenta huir valientemente. Se disfraza de campesino. El problema, así es Lady, que le dio hambre, se fue a una posada y pagó con monedas de oro. Y en la época las monedas estaban acuñadas con la cara del rey. Por lo tanto, cuando el tipo que lo atendió vio la moneda, vio la cara, vio la moneda, dijo, igualitos. Muchacho, el rey se quiere escapar, chápalo. Entonces, a eso se le llama la prisión de Varennes. Varennes era una zona que estaba muy cerca a la frontera con Austria. ¿Y por qué el rey quería huir a Austria? Porque en Austria estaba su suegro. Su esposa María Antonieta era hija de Francisco, emperador de Austria. Ah, ahora entiendes por qué en la siguiente reunión se produce la intervención austriaca. El rey va a ser tomado prisionero y conducido a un lugar llamado Las Tullerías. A eso se le llama la conducción a las Tullerías. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí su explicación de Revolución Francesa. Listo. Entonces cerramos esta parte de la clase, ¿ya? Cerramos esta parte de la clase con la última asamblea, la asamblea legislativa. Muchachos, Callao preguntó, Callao preguntó, ¿cuáles son los partidos políticos que surgen durante la asamblea legislativa? Muchachos, ¿cuáles son los partidos políticos que surgen durante la asamblea legislativa? Hello, tienes a los jacobinos, tienes a los girondinos y tienes a los fuldenses. Correcto, correcto. ¿Cuáles son los países que invaden Francia durante la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los países que invaden Francia durante la Asamblea Legislativa? Austria uno y el otro Prusia. Prusia. Muchachos, Austria y Prusia eran países absolutistas. Austria y Prusia eran países absolutistas. Te pregunto, ¿le conviene que se propague esta revolución que está limitando el poder de un rey absoluto? Obviamente que no. Lo que buscan es frenar el proceso revolucionario. Se busca frenar el proceso revolucionario. Se busca reimplantar el absolutismo. Esta alianza o coalición defendía el absolutismo. Entonces, el pueblo francés formó un ejército bajo el liderazgo de un general, el general Dumouriez, y pudieron vencerlo en una acción militar. Muchachos, ¿cómo se llamó la acción militar en la que ganan los franceses? Logran vencer a Austria, aliado de Prusia. La famosa batalla de Valmy. Correcto, mi estimada Nicole. La batalla de Valmy.
Prusia, Lenin, Prusia, Prusia, con P, Prusia. Un soldado de la zona de la Marsella se puso a silbar. Entonces la gente empezó a contagiarse y empezó a silbar. No, Wheeler, no fue Napoleón. Napoleón no aparece ahí. Entonces la gente empezó a silbar el himno de la ciudad de Marsella, que luego se convirtió en el himno de toda Francia. ¿De qué canción estamos hablando, muchachos? La Marsellesa. Pregunta de examen a Misión Callao. ¿Cuándo surge la Marsellesa? Durante la Asamblea Legislativa. Durante la Asamblea Legislativa. Entonces, muchachos, no lady, quien silbó fue Roger de Lisle. Dumouriez es quien dirige la batalla de Valmy, pero él no crea la Marsellesa. Sí, José, fue pregunta de Callao. Muchachos, entonces, para aquellos que están colapsando, aquí está, mira, la intervención extranjera de Austria y de Prusia, que buscan restablecer el absolutismo. La batalla de Valmy permite ver la victoria de Francia sobre Austria y Prusia, y los partidos políticos que surgen son los fuldenses, dirigidos por Lafayette, los girondinos, dirigidos por Brissot, y los jacobinos, dirigidos por Robespierre. Los girondinos eran republicanos de corte moderado. Los jacobinos eran republicanos de corte radical. Muchachos, a todo esto, la gente se pregunta, ¿y cómo se enteró Austria de lo que estaba pasando en Francia? Lafayette, líder fuldense, Robespierre, líder jacobino, Brissot, líder girondino. Muchachos, la gente se pregunta, ¿y cómo sabía Austria lo que estaba pasando en Francia? Muchachos, alguien tuvo que avisarle, ¿sí o no? El rey. Entonces, muchachos, Luchito XVI va a ser desprestigiado. Fue acusado de conspirar con Austria y Prusia. Y entonces se produce el asalto a las Tullerías. Los sans-culottes asaltan las Tullerías, donde vivía la familia real. Y entonces la asamblea suspendió las funciones constitucionales del rey y ordenó la detención de la familia real. Y entonces, muchachos, si ya no hay rey, ya no hay qué forma de gobierno. Muchachos, si el rey ya no funciona como gobernante, ¿qué se acabó? ¿Qué forma de gobierno? ¿Cómo que absolutismo? Muchachos, ya no había absolutismo desde que hizo la Constitución. ¿Cómo que absolutismo? El absolutismo fue limitado con la Constitución. La forma de gobierno que se elimina es la monarquía. Por eso termina la fase monárquica. Recuerda que la Constitución ya había limitado el absolutismo. Así empieza la fase republicana. ¿Está bien, jóvenes? Así empieza la fase republicana. Listo. Ahora, ¿me das unos minutos, por favor? Voy a hacerte una clase violenta de la fase republicana y la próxima semana profundizamos. ¿Ya? Listo. Voy a cambiar de diapo.
Avísame, por favor, si se ve la nueva diapo. Avísame, por favor, si se ve la nueva diapo. No entiendo su pregunta, mi estimado José. Me pregunta, si perdía Francia, usted me está hablando de un supuesto. Le hago recordar que la historia no estudia supuestos. Yo no puedo adivinar qué cosa hubiera ocurrido si algo no ha pasado. La historia estudia lo que pasó, mi estimado. Roger del Isle, Lenin. Roger del Isle. Listo. Muchachos, Lenin dice que es un pro en etapa republicana. Veamos si eso es cierto. A ver, violento, muchachos. La etapa republicana presenta dos fases, la Convención Nacional y el Directorio. ¿Cómo se divide la Convención Nacional? Te leo. ¿Cómo se divide la Convención Nacional? En la fase girondina y la fase jacobina. Excelente, 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 excelente. Muy bien. ¿Quiénes matan al rey? ¿Quiénes matan al rey? ¿Girondinos o jacobinos? Los girondinos. ¿Ya ves cómo dicen que han estudiado? Son los girondinos quienes matan al rey. Por lo tanto, si los girondinos matan al rey, ¿qué fundan como forma de gobierno? Creo que ya te cansaste ya de responder ya. Como forma de gobierno, los girondinos fundan la república, te lo acabo de explicar. Señores, ¿qué pasa, señores? ¿Cómo que el terror? ¿Cómo que la Convención Nacional? Forma de gobierno, jóvenes. Mejor estudia esto para la próxima semana, por favor, ya. Acá está, mira. La Revolución Francesa, etapa republicana. Acá están los partidos políticos que mencionamos, surgen en la Asamblea Legislativa, pero toman el poder recién en la etapa republicana. Ahí están las diferencias entre girondinos y jacobinos. Primero gobiernan los girondinos y luego los jacobinos. Los girondinos son los que eliminan la monarquía. Ellos fundan la primera República Francesa, examen de admisión San Marcos. Ellos matan al rey Luchito XVI por traición a la patria. Y se forma la primera coalición para restablecer la monarquía absoluta. ¿Ya? ¿Cómo se llamó la época del gobierno de Robespierre? ¿Cómo se llamó la época del gobierno de Robespierre? Ahora sí, la época del terror. Ahora sí, correcto. Acá te he colocado todas las obras de Robespierre durante la época del terror. Cómo organiza su forma de gobierno. ¿Ya? Me lees esto para la próxima semana. Ahí está Robespierre. Todas sus obras te he colocado en el régimen del terror ahí. Uno por uno voy a explicar la próxima semana. Muchachos, es probable que ustedes hayan escuchado acerca de Brumario, Termidor, Vendimario. Confirma si has encontrado esas palabras. Lo que pasa, así es, mi estimada Talía, se establece el calendario revolucionario. Entonces, hay una fecha muy importante que es el 9 Termidor. ¿Por qué es importante el 9 Termidor, Lenin? O cualquiera que pueda responder.
Gracias, muchachos. Con el 9 termidor termina el gobierno de Robespierre. No es necesario que aprendas todo el calendario revolucionario. Solamente dos fechas, el 9 termidor y el 18 brumario. Correcto, Aileen. El 9 termidor o reacción termidoriana es la fecha en la que acaba el gobierno de Robespierre. Muchachos, ¿qué figura política surge durante el directorio? En el directorio aparece un gran general, un militar que luego va a tomar el poder y va a gobernar Francia. Bajito él, Napoleón Bonaparte. Entonces acá te he colocado las acciones. Ahí están los sans culottes que te expliqué el día de hoy. ¿Ya? Las acciones de Napoleón. Ahí está el directorio, su estructura de gobierno. Ahí está la figura de Napoleón. Y Napoleón da un golpe de Estado que pone fin a la Revolución Francesa. ¿Cómo se llama ese golpe de Estado que da Napoleón para poner fin a la Revolución Francesa? El golpe 18 de Brumario. Luego Napoleón se nombra cónsul e inicia lo que es la era napoleónica. Profe, entonces próxima semana Napoleón, no, no. La próxima semana es Revolución Industrial. Ya, próxima clase, Revolución Industrial. Ahí están las campañas de Napoleón, que fue examen de admisión San Marcos y Uni. Y ahí está el fin, que es el golpe 18 Brumario. Listo. No se preocupen que solamente les he mostrado nada más la etapa republicana. La próxima semana vamos a profundizar. Me vienen leyendo esto, lo voy a dejar colgado, ¿ya? Y la próxima semana me trae un resumen de Revolución Industrial, un cuadro comparativo de la primera y segunda Revolución Industrial. No pierdan tiempo con los inventos. Lo que importa son las características, fuente de energía, principal industria, cronología, en qué países se da, causa, consecuencia. Eso es lo más importante. Vamos a ver si hoy día pasamos el 15,7, el 15,4. Vamos a ver. Listo. Servido, muchachos. Cuídense, nos vemos. Pueden dar su prueba de salida. Parece que no pasamos la meta. Vamos 10 de nota. Recién ha respondido 10, pero vamos 10 de nota. La mitad ha fallado en la pregunta número 1. Pregunta sencilla que será el ojo. La otra mitad me ha fallado en la pregunta número 2, 50%. Y la cuarta parte, la pregunta 3. Bueno, parece que no hay material extra de Revolución Francesa.